Muy buenas noches con todos. Qué gusto volver a retomar las actividades, las conversaciones con todos los turistólogos del Ecuador, con todos los actores turísticos que hoy se suman a este quinto conversatorio rumbo a Convertur 2022. Qué increíble, llevamos en nuestra quinta conversación con expertos en turismo que nos están orientando un poco, que nos están animando a reconstruir este país, este nuevo Ecuador turístico, que nos están ayudando a identificar cuáles son esas oportunidades que el Ecuador tiene para poder reactivar la industria. Hace algunas semanas ya hemos venido conversando con el doctor Enrique Cabanilla, hemos venido conversando con Luisito Maldonado, también conversamos con el ingeniero Jorge Anchatuña un poco sobre lo que son lo que es el tema de la digitalización. La semana anterior hablamos un poco de la responsabilidad que tienen los gobiernos autónomos descentralizados en cuanto a turismo se refiere. Y bueno, pues en esta noche especial, antes de presentarle a nuestro invitado de lujo en esta noche, quiero comentarles que estamos exactamente a 3 semanas de dar inicio a nuestra octava edición de Congretur 2022. Un congreso que hemos buscado a través de nuestros aliados, a través de nuestra gente, a través de los actores turísticos, hemos buscado consolidar y conformar un evento que nos permita conocer de cerca nuestra realidad, diagnosticar el turismo y proponer nuevas actividades. Hemos invitado a todos los sectores, hemos invitado a todos los actores a que se den cita en este 5, 6 y 7 de septiembre en el gobierno provincial de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba, en donde desarrollaremos este encuentro científico académico. Tenemos ya alrededor de unas 30 ponencias que van a ser parte de este encuentro, tenemos revistas que se han sumado, tenemos un comité científico bastante rico que nos está ayudando a filtrar, a canalizar de mejor forma las investigaciones y no se diga nuestra parrilla de speakers. En un 80% speakers ecuatorianos y sí, un 20% con speakers externos, con speakers internacionales que nos van a ayudar a enfocar de mejor forma la actividad que hoy por hoy venimos desarrollando. Entonces, sin más, quiero presentarles en esta noche a un amigo, a un experto profesional, y en esta noche vamos a tocar un tema que es bastante novedoso, ¿no? Y justamente vamos a conocer cuáles son esas tendencias hoteleras durante este 2022, el próximo 23 y los próximos años que vendrán, y cuál ha sido su impacto sobre la demanda imprevisible, ¿no? Cómo el sector hotelero toma decisiones sobre una demanda que no sabemos si es que definitivamente llegan o nos bloquean o nos cancelan, no sabemos cuál es esa dinámica que la demanda existente hoy por hoy reacciona, cómo reacciona la demanda, ¿no? Entonces, en esta noche quiero presentarles a Norman Bock. Norman es el presidente ejecutivo de los hoteles Quito Metropolitano y bueno, en su larga trayectoria ha dado conferencias internacionales, ha venido presidiendo varios directorios y justamente ha sido uno de los actores principales para el crecimiento de la industria en el sector hotelero y fortalecimiento de la industria turística. Mi querido Norman, buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a ser parte de este conversatorio rumbo a Congretur 2022. Bienvenido. Gracias, Javier, muy amable por su invitación y esperamos poder en este conversatorio exponer algunas de las ideas y generar algunos conceptos para que toda la audiencia podamos compartirlo y discutir y analizar lo que se ha venido dando en los últimos tiempos a raíz de los hechos que hemos tenido, la pandemia, los paros, las distintas decisiones que el gobierno toma y, en fin, son muchos los hechos que le afectan a la industria. Empezando, todos conocemos que la industria del turismo, yo considero que es la más sensible, pero para no ponernos a competir de cuál es la más sensible,
es una de las más sensibles porque cualquier hecho externo que haya, somos los primeros afectados. Es donde las primeras decisiones de las empresas que nos utilizan, del turista y de todos, recaen en el sector turismo. Cancelan sus viajes, las empresas, y lo vivimos con la pandemia, tomaron la alternativa de resolver las reuniones y atender los temas empresariales vía todas estas plataformas que estamos usando. Entonces allí encontramos un competidor que es muy difícil de medir cuánto nos afectó todo el tema de plataformas. La gente dejó de viajar y de hacer, pero no de hacer negocios. Siguió la vida empresarial, pero ya con una utilización bastante disminuida en hoteles. Entonces, nos hemos tenido que preparar para eso. Hemos tenido que analizar cuáles son las acciones principales que se deben tomar sin perder calidad, sin perder servicio, sin perder la experiencia que los clientes buscan, en el caso cuando no viajaban para el tema corporativo. Eh, entonces, es amplio el tema y trataremos de avanzar lo más que podamos contigo, Javier, y con el público que nos está oyendo. Perfecto, perfecto, mi querido Norman. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Y bueno, importante entender, ¿no? Este tema de la impactante crisis que atraviesa la industria hotelera, el sector turístico, como usted lo menciona, eh, ha tenido que dar un vuelco de 360 grados a lo que veníamos desarrollando, ¿no? Y se dice que, bueno, esta brusca crisis que el sector del alojamiento y la industria hotelera experimentaron en el 2020 allanó el camino para su adaptación en el 2021 y para el modo en que seguirá la innovación y los meses y años venideros, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros entendemos este primer momento, ¿no? Porque es importante, muchas veces la gente me ha dicho, Javier, pero ¿por qué hablamos otra vez de la pandemia? ¿Por qué hablamos otra vez de ese tema? Y bueno, es importante entender de que la pandemia dio un giro a todo el sector productivo y el turismo como tal sufrió un giro, sufrió un cambio y mucho más el sector hotelero. ¿Cómo usted ha visto este proceso desde el 2020, mi querido Norman, hasta la actualidad, este proceso de adaptación, de transformación en el sector hotelero del Ecuador? Eh, yo considero que hay que rescatar cosas positivas y hay que sacar, yo coincido con la gente que te dice que qué aburrido seguir hablando de la pandemia y ya nadie quiere saber de las mascarillas y de las restricciones y demás. Y a la final yo estoy de acuerdo, hay que dejarlo a un lado. Hay que rescatar lo positivo. Para mí uno de los hechos más importantes es que el Ecuador entendió, porque no lo tenía claro y no había apuntado hacia allá, que el turismo interno, el turismo doméstico, el turismo nacional, es el que fortalece y el que sostiene el turismo en los países. Tenemos ejemplos muy claros en España, en México, en Colombia. Yo creo que podría citar casi todos los países donde el turismo interno, el turismo doméstico es la base de la economía del turismo. Y aquí en el Ecuador, yo llegué hace 25 años, el turismo interno no había mayor importancia, no se le daba eh, la trascendencia que tiene y subsistía por inercia y eh, no había mucha decisión de las personas que podían hacer turismo interno, preferían irse a Miami, preferían irse a Argentina, a Europa, a cualquier otro destino y no conocer su país donde tiene grandes oportunidades de ver sitios especiales, donde ver paisajes y entender muchas cosas de lo que es el turismo de la naturaleza, de la conservación, del turismo rural, de la gastronomía, de la artesanía, de la convivencia con otras mismas culturas
y demás. Entonces, eso ha permitido, la pandemia permitió que el turismo interno empiece a desarrollarse y desde el Estado dan pocos pasos, pero dan algunos para fortalecer este turismo. Ya vemos algún presupuesto, ya hay gestión que se hace para que el turismo doméstico está. Y yo he hablado con mucha gente, amiga, que no conocían Hacienda, la cantidad de paseos que se pueden hacer, la cantidad de ir a conocer la Amazonía, de ir por tierra a diversos sitios, el turismo interno con muchas comodidades y facilidades. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas positivas que la pandemia nos ha dejado y se debe seguir fortaleciendo. Y hoy día hay cantidad de propuestas y de alternativas para ir, no solo en los feriados, en todo el año se puede hacer un turismo interno muy bien. Falta el desarrollo de algunas cosas que en su momento se darán. Lo otro que no es exactamente de las tendencias, pero que sí favoreció a el resultado de la pandemia, es la enseñanza que nos deja en las empresas el manejo de los costos y los gastos, ser eficiente en ello. Eh, entonces, ese es otro punto positivo porque, digo, hay que rescatar lo positivo de estas crisis tan fuertes que hemos tenido que soportar. Si hablamos de tendencias, yo creo que hay que dividirlo en dos. El uno, la primera es la tendencia de cómo recibimos actualmente o cómo va a ser la recepción y el trato con los huéspedes y demás. El tema de higiene, el tema de seguridad, de bioseguridad, los procesos internos, el manejo de los buffets, el manejo de todo el contacto con el huésped, la relación con ellos, ha cambiado de diversas maneras. Los hoteles y las empresas en general de servicios, restaurantes, hoteles, han ido variando sus procesos y han capacitado a su personal para darle un servicio diferenciado a los huéspedes, tratar de no tener contacto. La tecnología ha sido fundamental y seguirá creciendo muchísimo para evitar que los check-in, los check-out, las cuentas, el manejo que antes había, eso se vaya eliminando y todo sea vía celular o vía pantallas o vía táctiles en las recepciones y demás, pero evitar mucho de estos contactos, las filas que había que hacer, bueno, todos estos procesos, eso los hoteles, nosotros en nuestros países lo estamos recién viviendo porque los costos de implementación obviamente son altos en algunos casos, pero lo vamos a tener porque desafortunadamente este tema del COVID, hoy es el COVID, mañana será otra, vamos a tener frecuentemente esto por todos estos cambios en la humanidad, los cambios climáticos, la debilidad que tiene el mundo para defenderse de todos estos virus, bacterias y demás, vamos a tener que aprender a convivir con todo ello y hay que prepararse y hay que estar atentos. Entonces, todo este proceso de tendencias, de cambios en la atención huésped, empresa, viene cambiando y va a seguir cambiando y va a tener, sin duda, cosas beneficiosas para los huéspedes, porque va a ser el hotel más rápido, más eficiente, no va a tener que tener tanta demora y tiempos que se haga para el hotel. Han salido nuevos productos, han salido nuevas experiencias. En estos días veía una cadena americana, Daysin, que está implementando un tema de almohadas que le hablan al huésped.
Entonces llega en la noche y la almohada le dice al huésped que está programada: buenas noches, espero que haya tenido un buen día y vamos al descanso. Esas son cosas que la tecnología permite que se hagan, y con simples detalles, y eso no debe ser para nada costoso, el huésped se impacta y recibe una cosa especial, digamos. Entonces, esos elementos menores que empiezan a generar atracción para el huésped, una sonrisa que dice: me saludó y se despidió y me preguntó cómo me había ido. Eh, Esos detalles y esas cosas se van a ver mucho más y van a ir creciendo y se van a ir ampliando, que me parece que siempre será positivo. La, la forma en que se diseñen nuevos productos hoteleros, en que se desarrollen los hoteles, la esencia va a seguir siendo la misma, obviamente. Un hotel ubicado en cualquier destino, ya sea urbano, rural, o de playa, o de la Amazonía, o donde quiera que esté, el concepto es el mismo. Lo que nos cambia seguramente sí es eh, que no, mucha gente está teniendo temor a cosas masivas. Entonces, establecimientos que ofrezcan muchas actividades, pero no masivas, van a ser seguramente más exitosos que los que normalmente utilizaban, no sé, una piscina para 500 personas. La gente prefiere una piscina para pocas personas, con no mucha asistencia de gente en esa piscina, que se pueda estar, que la vea en un estado perfecto de higiene, de limpieza, que se vea el cambio de las áreas donde no hay una gran congregación. Todo eso la gente sí está pidiendo y está queriendo hacer, y los nuevos desarrollos se están haciendo. Vemos en el Caribe, en República Dominicana, que siguen haciendo hoteles gigantescos, que siguen teniendo, eh, esperando un turismo masivo. No quiere decir que están equivocados, ni mucho menos, pero la mayoría de la gente sí está esperando no cosas tan masivas, y prefieren tener hoteles más pequeños, o hoteles grandes, pero en grandes extensiones, donde pueda diversificarse el entretenimiento y la actividad. Eso en cuanto a los hoteles de turismo, de ocio, de recreación, de entretenimiento, de los grandes resorts y demás. Los hoteles urbanos, en el caso de Quito y las capitales, que son más corporativos que otra cosa, eh, todo esto que hablábamos al principio de la tecnología y del menor acercamiento entre huésped, empleado y demás, se van a seguir dando y va a seguir siendo la novedad que tecnológicamente va a avanzar mucho. Eso en general son los temas que podemos mencionar sobre los cambios que se dan, que se estarán dando y que se seguirán dando, porque eh, como mencionamos y como lo dicen la mayoría de los científicos y demás, estos son temas que van a seguir sucediendo, y esto nos ha permitido prepararnos, porque no podemos volvernos a aislar meses enteros ni demás, porque sí sería el cierre ya de muchas empresas, pero sí hay que estar preparados para poder atender circunstancias similares, y que las empresas y los hoteles estemos preparados para ello. Genial, y comparto mucho con usted, mi querido Norman, porque entender nuevamente este recambio, esta nueva transformación del sector hotelero, nos invitó justamente a eso, ¿no? A hacer ese turismo de proximidad que le mencionamos al día de hoy, y entender de que sí, de que Ecuador también tiene muchas cosas por descubrir, y no solamente en recursos naturales, sino también en infraestructura hotelera, ¿no? Y saber que existen muchos espacios que nos permiten
tener una experiencia agradable ante lo que estamos nosotros viviendo. Ahora, mucha gente, mi querido Norman, ha dicho y ha mencionado de que estadísticamente en el año 2021 nos acercamos a la normalidad. ¿Qué entenderíamos por eso a nivel estadístico? ¿Cuál es esa normalidad que debemos entender y a la que nos queremos aproximar o a la que queremos rebasar? ¿Hay de pronto algún límite? ¿Hay de pronto alguna vara que nos mira y decir el Ecuador ya en su capacidad hotelera sobrepasó la estadística aproximada en el 2021, el 2022 ha tenido una ligera recuperación? ¿Cuál ha sido esa vara que nosotros hemos llegado en el sector hotelero? Sí, no, desafortunadamente la, la vara con cual nos hemos medido, que digamos es 2019, para poder tener eh, una idea de lo que ha sido la reactivación lentamente. En el 2019, a pesar de los hechos de octubre, que como mencioné, afectan no solamente el mes que se cierra por estas circunstancias, sino los siguientes meses. Ese año cerramos en Quito y cifra similar en Guayaquil, con los hoteles de 5 y 4 estrellas en el 60% ocupación, para hacerlo sin decimales, digamos. En el 2020 eso cayó al 21%. En el 2021 estuvimos en el 30%. Este año llevábamos una recuperación casi cercana al 40%. Se afectó con los hechos de junio y, y volvió, estamos sobre el, no crecimos, entonces estamos sobre el 40%. Este segundo semestre, que normalmente es mejor, son mejores los segundos semestres que los primeros semestres en la ocupación y en el movimiento empresarial, corporativo y de vacaciones, porque pues viene agosto, que es mes de vacaciones en el mundo occidental, y empiezan las empresas a programar a hacer el cierre del año y a programarse para el año entrante. Entonces se generan muchas reuniones y se generan varios eventos de distinta naturaleza. Esperamos cerrar en un 46, 47%, que estamos lejos de las cifras del 19 y del 18. Y es más complicado porque los hoteles, para ser competitivos, bajaron sus tarifas, ofrecieron mejores descuentos a sus empresas. Entonces la recuperación de ingresos es más lenta que la recuperación de la ocupación, y eso hace pues que complique más la situación financiera en las compañías. Eh, y es muy difícil recuperar tarifa. Es muy fácil bajar, que mi tarifa era $80 y la coloco a 70, eso es en segundos que lo puedo hacer. Subir $1 de esa tarifa que reduje me cuesta mucho trabajo, muchos años. No, esos $10 que bajé seguramente me puedo demorar 3, 4, 5 años en recuperarlos. Si se sigue la tendencia, si llega un fenómeno en que se empieza a ocupar la ciudad y empieza a haber cantidad de eventos y demás, la tarifa se puede recuperar rápidamente. Desafortunadamente eso no sucede, porque ese segmento específico que puede hacer un movimiento muy dinámico en las ciudades, que es el de congresos y convenciones, está en proceso de recuperación y es más lento porque, como es masivo, como es de grupos grandes, la gente todavía tiene temor de ir a reuniones de esas características. Entonces, no nos permite, pero es el segmento al cual le debemos apuntar y es el que tú muy bien lo trabajas y lo estás impulsando de la mejor manera para que podamos recuperar
el tema de congresos y convenciones en el menor tiempo posible. Esto no se recupera tan rápido porque los eventos importantes y demás se hacen para 2, 3, 4 y 5 años la planificación de una sede. Entonces, si Quito va a pedir la sede para un evento cualquiera, en cualquier congreso en el mundo, se la dan para dentro de 2, 3 o 4 años. Entonces, eso hay que trabajarlo fuertemente desde ahora, desde el inicio de cualquier momento, nunca es tarde para hacerlo y poder captar eventos en los siguientes años. Y trabajar en muchos eventos pequeños y medianos que hacen que sea mucho más sencillo la captación de la sede o las alianzas con empresas para que puedan estar haciendo sus viajes de incentivos y demás en los próximos meses. Perfecto, y en efecto, no, esa es la intención. Esa es la intención de poder provocar actividades que rompan esa estacionalidad turística y que la gente vea que no solamente por un feriado o no solamente porque hay vacaciones viajen, sino más bien romper esa estacionalidad que nos permita constantemente eh, ir, ir, eh, ir desarrollando el sector hotelero, ¿no? Ir desarrollando, y usted hablaba de varias tendencias, ¿no? Ahora, ¿cómo el sector hotelero define el impacto este sobre la demanda imprevisible? Conociendo que el sector turístico ahora está atravesando un turismo de venganza que se decía, ¿no? Un turismo en donde los viajeros están dispuestos a derrochar y hay una creciente racha de este tipo de turista que en efecto quiere salir, quiere gastar su plata, quiere visitar el destino, pero ¿cómo el sector hotelero ha planeado o tiene planificado este manejo de esta demanda imprevisible? ¿Cómo ustedes están trabajando en esa parte, mi querido Norman? Sí, aquí desafortunadamente eh, nos primero nos ha afectado, digamos, la guerra que actualmente hay en Europa entre Rusia y Ucrania, ha hecho que los europeos no sean cautelosos a la hora de viajar y no están traspasando, no están haciendo viajes intercontinentes, están haciendo viajes que de alguna manera lo podría uno denominar turismo interno, que es entre Europa. Los alemanes van a España, los ingleses van a Grecia, a España, que es uno de los destinos favoritos de Europa, van a Francia, pero es un turismo entre Europa, no están saliendo y están siendo muy previsivos porque la situación económica no da para que tengan turismo de lujo y demás. De hecho, la paridad del euro con el dólar ha hecho que se les vuelva más costoso viajar a este continente. Bueno, a la mayoría de los países pueden hacerlo porque todavía tienen una moneda favorable, pero ir a Estados Unidos o al Ecuador porque tenemos el dólar no es tan sencillo y eso lo notamos en las cifras que se generan del ministerio. Eh, el turismo americano sí viene sosteniéndose y viene creciendo, pero se ha vuelto un turismo y una más medidos en sus gastos. Hace poco tiempo, las reservas, uno podía hacer sus forecasts y sus previsiones para los siguientes meses con bastante certeza. Hoy día la gente no está reservando con tanta anticipación, está reservando a muy inmediato y corto plazo. Entonces, si uno le pregunta a los hoteles su previsión para noviembre, para diciembre o para los primeros meses del año entrante, lo que antes se podía tener con mayor seguridad. Hoy día no hay, no hay esa reserva anticipada porque la gente es temerosa de muchas cosas, de que esto vuelva a suceder, de que no hay los recursos, en fin. Entonces, los hoteles les cuesta trabajo
trabajo planificar mucho a terminado. Los mismos congresos que están planificados, las reservas empiezan a hacerse con muy corto anticipación. Entonces eso nos causa sin duda ciertos problemas para podernos planificar la operación en sí del hotel. Eh, esa, esa es la situación por la cual consecuencia de todos estos temas que hace que la planificación no sea con tanto tiempo como antes y las empresas, los usuarios, los huéspedes, los pasajeros están viendo las mejores opciones. Cada vez salen, uno si entra y hace el ejercicio en Booking, ve que las tarifas se reducen con mucha frecuencia con cualquiera de estas plataformas. Entonces eso hace que el huésped esté esperando ofertas de último momento y cosas de esto para poder decidir sus viajes. Las únicas que mantienen tarifas altas y no sé hasta cuándo lo harán son las aerolíneas, porque allí todavía ese tema de tarifas bajas, salvo las aerolíneas de low cost, eh, tienen tarifas especiales, pero en general son tarifas altas que también hacen o afectan que los pasajeros decidan hacer sus viajes, ¿no? Ahora, con todo esto, mi querido Norman, con toda esta demanda imprevisiva, con todo este tema de innovación que estamos sufriendo y estamos atravesando el sector turístico, el sector hotelero tiene una particularidad que lo hemos venido viendo y que hace no mucho en el ministerio se discutía el tema de Airbnb. ¿Cómo ha impactado esta aplicación, esta nueva forma de hacer eh, hotelería en la gente que verdaderamente ha construido su hotel, su espacio? ¿Cómo ha impactado Airbnb? Importante tema que sacas a colación. El sector hotelero, ni en el Ecuador ni en ningún país del mundo, está opuesto al desarrollo de Airbnb, porque nos parece que es una modalidad absolutamente válida, es una tendencia y no solamente se hace para alojamiento, o sea, hay especie de Airbnb para eventos, para entretenimiento, para muchas otras cosas con temas similares, la misma gastronomía, hoy día chefs reconocidos y familias que tienen tradición en cocinar, de pronto vuelven en su casa una, una oferta gastronómica y que la gente puede ir y por recomendación entra a una plataforma y puede ir a tu casa a comer un buen ceviche si lo tienes promovido en estas plataformas y demás. No estamos opuestos a eso y nos parece que es válido y nos parece que los gobiernos que han eh, hecho alianzas con la central y la principal de Airbnb para que ellos coloquen dinero en promociones del destino, nos parece válido. Lo que no estamos de acuerdo es que sean ilegales. Es un negocio como cualquier otro y son hoteleros o hacen negocio de hotelería, cobran un dinero, dan un servicio y deberían pagar y tener unos requisitos mínimos para poder funcionar. En eso es lo que no estamos de acuerdo y en eso es lo que el gobierno, para decirlo claramente, le ha quedado grande el solucionarlo. Se asusta porque unos anfitriones dicen, no, esto no lo entonces, pero son el reglamento y lo hemos venido trabajando en ERNOS desde el último ministro, el primer ministro que empezamos a tratar esto fue con Alvarado en el gobierno de Correa y luego en todo el gobierno de Lenín con los dos ministros que hubo y en este gobierno con el Estado y hemos llegado a consensos de
de tener un reglamento muy, muy sencillo. Prácticamente que se inscriban, que facturen y paguen el IVA y tengan un mínimo control sobre los pasajeros. Hoy día, con todos los temas de inseguridad, con los temas del narcotráfico, con los temas de la trata de niños, los temas sexuales que se producen a través de esto, hay que tener un control y hay que tener una seguridad. No puede ser posible que cualquier familia que haya hecho un gran esfuerzo compre un apartamento y viva allí con sus hijitos y demás, y de la noche a la mañana el apartamento del lado se le ha convertido en un pequeño hotel donde entra y sale gente que no tiene ni idea quién es y Encargados de nadie entregar. sabe, y ya de hecho hay muchas denuncias y demás de esto. Entonces, sí llamamos, y de hecho hemos conversado con gente que está en el negocio de Airbnb, los constructores y demás. Ellos están de acuerdo en que haya una legislación, pero, obviamente a los anfitriones, que son los que administran estos departamentos, lo más fácil es decir no y no tener conciencia de que están en un negocio. No es la teoría de que es que la pobre señora que no tiene y que los ingresos son apartamentos de 100, 150,000, 200,000, 300,000 dólares de costo que están en un negocio y están produciendo. Por lo tanto, debe pagar un impuesto, debe pagar el IVA y debe sacar un permiso para funcionar. Eso es lo que pretendemos y si queremos que funcionen, pero funcionen bajo unas condiciones que ni siquiera son iguales a las que le colocan a las empresas de lejos. Nosotros tenemos cantidad de requisitos, cantidad de inspecciones del SRI, del IES, de los bomberos, de todas las instituciones que nos están vigilando, pero ya ellos pues no los controla absolutamente nadie y se dan hechos de, en alguna manera graves en ciertos apartamentos de estos. Entonces los invitamos a que sí sigan el negocio, pero se regularicen. Y hoy día el ministerio ha sacado y tiene un reglamento que sacó que seguramente cometió algunos errores, pero eso ya los han corregido, y no puede ser motivo de no estar de acuerdo en que si le pidieron que la sábana de color o blanca, eso no importa. El hecho es que comercialmente la competencia es la que hace a dónde el usuario va a utilizar un departamento de estos y lo regula, Airbnb lo regula mucho más que cualquier ministerio y que cualquier reglamento. Entonces, me parece que son excusas que no tienen sentido, pero sí deben estar, deben existir, pero regulados. En efecto, Y, eso es lo y, que se quiere, ¿no? y Eso es, lo que Y lo que preguntaba, sí, obviamente hay una afectación. Las cifras que da una página que ellos administran de Airbnb están en el 40% con 50, 60 dólares de tarifa promedio en algunos casos, aquí para hablar de Quito, en la zona de la República del Salvador, en la González Suárez, en algunos sectores donde hay más eh, afluencia de estos departamentos, eh, sí le quitan obviamente ocupación a los hoteles. Posiblemente hayamos perdido un 10-15% de ocupación con la competencia de Airbnb. en efecto, ¿no? El hecho de querer normalizar, el hecho de querer operar, nadie lo niega, ¿no? Sino que más bien el hecho de que se sumen a cumplir diferentes requerimientos y a cumplir con lo que estipula la ley, a que se legalicen, es lo que se pretende, ¿no? Y bueno, también surge algo innovador en este tema, ¿no? Han aparecido ya servicios de extrahoteleros que también han captado la atención de mucha gente que quiere hacer turismo, porque si bien es cierto, como mencionábamos en un principio, ha crecido el turismo interno y la gente ha empezado a hacer un turismo de proximidad, es decir, que ha empezado a visitar lugares cercanos a su domicilio, pero también hemos visto de que el servicio extrahotelero ha tenido una tendencia a crecer, y es justamente el tema del glamping, ¿no? Eh, ¿Cómo hemos visto de que en tendencia después de pandemia ha sido justamente el generar una experiencia en nuestro cliente, el generar una experiencia en nuestro usuario de nuestro servicio? ¿Cómo el sector hotelero está desarrollando este diseño de experiencias innovadoras
en relación a lo que está haciendo el servicio extrahotelero, que sí, te hacen un domo todo en cristal y tú ves las estrellas, ves la luna en la noche y todo en el campo, un contacto con la naturaleza. ¿Cómo eso está vinculándose o cómo está impactando al servicio hotelero convencional? No, ese desarrollo, bien traído al caso del tema de los glamping, es muy interesante y ahí se da un turismo en algunos o la mayoría de ellos de alto nivel, de lujo, con tarifas altas. Encontramos unos glamping de 200, $300 la noche, $400 la noche, porque ofrecen toda una experiencia que es lo que el turista busca para poder salir y disfrutar cosas que antes no hacía. Muchos ya no estamos en la edad de ir en una carpa a quedarnos al piso, a ir a la quebrada, a lavar los elementos que uno ha usado. Estos glamping son con todos los servicios, ofrecen una gran comodidad en el domo o en las construcciones que han desarrollado, que tienen baños y tienen áreas para poder uno cocinar y prepararse, y parrillas, y zonas de recreación y demás, son perfectos. Y todos ellos cumplen con los requisitos y sacan un permiso y son una empresa normal, digamos. Y lo vemos muy bien y me parece que tiene mucho crecimiento este tema de los glamping, que es pues la conjunción de glamour y camping y hacen que las personas podamos disfrutar de experiencias, ya sea en la sierra, en la Amazonía, en la costa, donde antes pues no había estos desarrollos. Y como ese seguramente irán saliendo otros que van a darle al pasajero, al huésped, al usuario, muchas alternativas de salir y disfrutar, que, que es lo que buscamos. Hoy día el turismo se insiste y se habla mucho que es Hola experiencial, Javi, ¿cómo y estás? así es. Perdóname, Uno recién quiere ir a escucho tu vivir la mensaje. He experiencia pasado un poco de la complicado el comunidad día de donde hoy. está. Yo creo Respecto que al aquí, primer por tema, ejemplo, si todo se tiene que coordinar con el Pablo tema indígena no ha para que él sabido pueda hacer un manejarse checklist, en el ya que tema del todos los turismo, eventos se están tratando a través porque no de la lo plataforma hemos social querido municipal. occidentalizar, Entonces, de ley te y toca coordinar con él. el El segundo indígena tema, para el justo en estos desarrollo del momentos se está turismo desarrollando tiene la otro criterio que me sesión en la parece que no que lo hemos ya sabido deberían nombrar los entender. personajes. Entonces, Ahorita mismo están en esa reunión. mucha Y te gente mando un le abrazo fuerte gustaría también, ir, espero que todo estar esté muy bien. Saludos cómodo a tu en esposa. una comunidad indígena, ver sus costumbres, ver sus temas artesanales, sus temas gastronómicos, todo el tema del uso de las diferentes hierbas medicinales. Todo esto lo quiere vivir mucha gente, pero con comodidad, con tranquilidad, no necesariamente en condiciones muy pobres, digámoslo así. Entonces, eso hace que todo esto debe crecer más, debe profesionalizarse en el buen sentido de que se dé el servicio que se requiere, que se tenga, pero de la manera en que lo pueden ofrecer, ¿no? Así es, ¿no? O sea, este nuevo diseño de experiencias ha permitido de que, bueno, desde mi punto de vista, se fortalezca la oferta y podamos atacar a diferentes nichos, ¿no? Diferentes sectores. La intención es de que, bueno, el Ecuador vaya tomando una nueva perspectiva en función a lo que podemos ofertar como país mismo, ¿no? El hecho de tener varios espacios bastantes amplios para poder dar este tipo de servicio es bueno porque nos permite generar un nuevo diseño de experiencias, ¿no? Ahora, mi querido Norman, en todo este proceso, los hoteles han tenido que también atravesar varios problemas, aparte del económico, que quizás es el problema más fundamental y que hasta el día de hoy muchos hoteles no logran recuperarse. Muchos han cerrado las puertas, muchos se han visto obligados a vender sus instalaciones
como parte o como una consecuencia de lo que fue de la pandemia y actualmente este tema del paro que pasó hace no mucho, ¿no? Muchos hoteles se han visto afectados y quizás es el problema fundamental, no solamente para el sector hotelero, sino para la industria en general. Ahora, ¿qué pasa con el talento humano? ¿Cómo el sector hotelero se ha visto fortalecido o cómo ha analizado este tema tan delicado que es el talento humano? Porque veíamos que las puertas se cerraban, después volvieron a abrir. ¿Cuáles han sido las consideraciones que ahora el sector hotelero requiere para ser parte de ese talento humano que brinda un servicio de calidad? Sí, es un tema complicado y no solo se da aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero se está viviendo. Y la razón puede ser bastante simple y lógica, porque si yo venía trabajando en una empresa turística y por las circunstancias de la pandemia se cierra el destino, la empresa tiene que cerrar, reducir, cierra y entonces los 200, 300 o el número de empleados pierden su trabajo. La gran mayoría de los hoteles y de las empresas turísticas y de otras actividades también tuvieron que reducir al 50% su capacidad. Entonces, esa persona que oye y ve las noticias y dice, esto puede volver a suceder, obviamente tiene que tener tranquilidad para su hogar y para su familia de conseguir un trabajo estable. Entonces se traslada a otras industrias y se busca trabajos o trata de hacer un emprendimiento y salir adelante con su propio negocio y dice ya no me voy a emplear más en el sector turístico porque no sé cuándo vuelve a suceder esto y no sé qué va a pasar conmigo si dentro de un año o 2 años o 5 años que ya estoy más viejo, que ya me van a reemplazar, me quedo sin trabajo. Entonces, principales razones por las cuales hay dificultad en conseguir empleados para para el sector. No sé, aquí no es tan grave como lo vemos que es en Europa y en Estados Unidos, que no se consiguen eh, casi empleados para la industria de hotelería, de gastronomía y de las agencias. Y lo vimos en los pilotos, la gran déficit que hay de pilotos porque no había. Entonces, yo creo que una de las razones, considero que la razón principal es esa. El ser humano necesita la estabilidad y necesita saber dónde va a obtener ingresos y entonces prefiere un trabajo estable en otra industria que dice esta no la cerraron. En cambio, el sector turístico sí lo cierran y sí se afecta. Eh, y el elemento humano en la empresa de servicio es fundamental. Entonces, a los hoteles y al sector en general es un costo adicional. Hay que capacitar nuevamente, hay que estar teniendo entrenamiento para la gente y eso tiene obviamente sus costos, porque el huésped no, digamos, y tiene toda la razón, no perdona, entre comillas, que haya un mal servicio porque está pagando una X tarifa y entonces quiere tener un buen servicio y quiere tener calidad y quiere tener todo esto. Vemos que hoy por hoy se sufre todavía en esos procesos de mejoramiento y demás que los hoteles tienen que vivir, y sobre todo al principio determinada la etapa dura de la pandemia del cierre, veíamos mucho personal nuevo en las empresas de servicio y hoteleras que obviamente no estaban capacitados y había dificultad en eso. Ya pues obviamente se han ido capacitando, las empresas han ido invirtiendo en ello y ha hecho que poco a poco vaya mejorando. Pero sí es un tema preocupante, es un tema que tiene un impacto fuerte en los ingresos de un hotel, entre el 30 y el 40%
de las ventas se va en el tema laboral, que es un impacto importante, y por lo tanto las empresas queremos tener personal capacitado, estable, y no que se esté cambiando permanentemente. Pero esas son las circunstancias actuales de esta situación laboral. Y hago mención a algo que decías de los hoteles cerrados y demás. El porcentaje de ocupación que mencionaba, si antes había 500 habitaciones más y cerrábamos con el 60%, hoy día hay 500 habitaciones menos y cerramos con el 40%. Quiere decir que en realidad estamos cerrando con menos ocupación si tuviéramos toda la planta hotelera al día y funcionando, ¿no? Entonces son elementos que a veces se nos olvida, pero que hay que tenerlos presentes. Y este tema de la capacitación, mi querido Norman, nos lleva también a reflexionar un tema bastante fuerte que siempre se lo toca, ¿no? Y es el tema netamente de la formación. ¿Cómo el sector hotelero se ha vinculado con la academia? Porque vemos que muchas universidades ofertan la carrera de hospitalidad, de turismo, hotelería, pero ¿cómo el sector hotelero se ha vinculado con la academia para aportar a esa formación del futuro talento humano que va a trabajar en el hotel? Ese es un problema de fondo. El sector hotelero siempre hemos estado vinculados con la academia, pero la academia en sus carreras lo que hace es tratar de formar profesionales para llegar a la gerencia o llegar a algunos cargos directivos. Un hotel cualquiera tiene 200 empleados, pero tiene un gerente, pero tiene 200 eh, empleados técnicos que requieren capacitación. Allí en el Ecuador no tenemos escuelas de formación técnica que saquen meseros preparados, camareras, el tema de mantenimiento, bueno, en todas las áreas de un hotel. Entonces, y de hecho, por información que se recibe, hay varias universidades que están pensando y están cerrando sus carreras de hotelería y turismo, y que eso es grave y triste para el país, pero seguramente tanto ellos como nosotros nos hemos equivocado en ver cuál es el pensum adecuado, cuál es la formación técnica, un poco esa que será debilidad que tenemos en nuestros países, de que si no sale de doctor, de gerente, de profesional con un título académico y luego hace tercer y cuarto y quinto nivel, no es exitoso. En la hotelería no se requiere tantos terceros, cuartos y quintos niveles de preparación, se requieren mucho más técnicos, bien preparados, bien entrenados, que ganen bien y puedan desarrollar su profesión. Pero, como digo, en las universidades los forman para llegar a la gerencia, y gerente es uno en el hotel, los demás es un equipo de trabajo formado en el área de alimentos y bebidas, con especialidades en costos, con especialidad en la gastronomía. No hay chef, pero hay en todas las áreas de cocina fría, caliente, panadería, pastelería, carnicería, etcétera, profesionales que se requieren para que pueda tener una gran calidad la empresa en la cual trabajan. Entonces, la formación técnica es muy deficitaria en nuestros países, y la formación entonces hace que salen las personas de la universidad y no encuentran trabajo, o encuentran trabajo que estudiaron 4 o 5 años, 3 años, y salen para ofrecerles un cargo de menor nivel a lo que estudió, con unos menores ingresos. Entonces ahí hay una gran debilidad que se debe revisar, y no salen formados para las carreras técnicas. No necesitan estudiar 5 años para tener una buena carrera en el área de restaurantes, con formación de 12, 18, 24 meses, puede salir muy bien preparado y se puede
mejorar la calidad de los servicios en las empresas y salen personas que saben a dónde van a ubicarse. Y obviamente que haya formación gerencial y demás, tiene que haber, pero no como está preparado hoy día. Me parece que es un tema que tenemos pendiente y hay que hablarlo con franqueza y claridad para poder decir lo que sucede, y es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Así es, y en efecto, y curiosamente nos damos cuenta de que las instituciones de educación superior se vienen cerrando, y decimos de que el turismo y todo su aparataje es del petróleo del futuro, es lo que va a salvar a Ecuador. Entonces, hay un dato que hay que ajustar, o sea, hay un tema que hay que cerrar el círculo para entender qué mismo va a pasar con el turismo. Y para ir terminando este conversatorio, mi querido Norman, quiero llegar allá. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es su interpretación a los próximos años venideros? ¿Cómo le ve usted al Ecuador turística y hoteleramente? Se ha dicho siempre que el Ecuador tiene un gran futuro en el turismo, que no lo hemos sabido aprovechar, que no sabemos cómo hacerlo, y a la final es cierto, no hemos sabido cómo hacerlo. El Ecuador es un país muy difícil de vender, de promocionar, porque no es un destino masivo, no es un destino que como el Caribe o como si vendiera Orlando en el tema de los parques temáticos. Ecuador tiene muchos segmentos que ofrecer para el turismo. Está eh, todo el tema de aventura, todo el tema de la Amazonía, todo el tema de los nevados, el tema de la observación de pájaros, de plantas, hay cantidad de temas religiosos, pero esos no son masivos y por lo tanto hay que encontrar los nichos de mercado que hay en el mundo entero para todos estos turistas. Y no lo hemos sabido llevar y no lo hemos podido ubicar donde es. Entonces, cuando tengamos esos, por decir un número, 20 segmentos debidamente clasificados, debidamente estudiados, a qué ferias debemos participar, en dónde debemos invertir la plata en cada uno de ellos o cómo debemos hacerlo, dónde están los operadores internacionales que manejan esos mercados, va a empezar el Ecuador a tener un constante turismo y un crecimiento importante. No somos masivos, no vamos a poderlo tener. El hecho Galápagos, la capacidad de carga en los cruceros es 110.000, 120.000 pasajeros al año. Entonces, siempre decimos, vamos a querer 1,5 millones de visitantes. Galápagos es nuestra principal fortaleza. Sí, pero no pueden llegar sino 110.000 o 120.000 turistas para cruceros. No hacemos eh, el turismo en tierra de Galápagos, en hotelería, tampoco tiene una mayor capacidad de crecimiento y no debería tenerla. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar el otro 1,5 millones o 2 millones o 3 millones que a veces nos hemos fijado como objetivos? En todos estos segmentos que hay de naturaleza, de observación de aves, bueno, todo lo que podamos tener de conservación, todo lo que podamos hacer. Las mismas playas son playas diferentes a las que normalmente la gente conoce, pero no es para todo el mundo. Entonces hay que saber venderlas, hay que saber hacer e incentivar la inversión en esos sitios para poder tener oferta muy competitiva. El Ecuador creo que no tiene ningún parque temático ni de entretenimiento que pudiera tener. La mitad del mundo es un ejemplo clarísimo que por qué no hay un parque temático allí muy interesante con lo que significa la mitad del mundo y el tema indígena y demás, que podría tener, hablan siempre entre 500 y 700.000 visitantes al año a la mitad del mundo, pero no se ha tomado con seriedad el crear allí un gran atractivo para poder llevar. Entonces, desafortunadamente el gobierno central nunca ha creído, solo dice que el turismo es muy importante, pero no ha sabido cómo hacerlo y no le ha dado la importancia al Ministerio de Turismo, no le ha dado la capacidad y la fuerza
al ministro de Turismo para que pueda desarrollar un plan integral de turismo y pueda tener el mismo nivel de los ministerios que tienen decisión y que tienen poder para desarrollar el turismo. No tenemos ningún plan realmente de declarar el turismo política de Estado. No hay nada. Los demás ministros del sector, no del sector, de los distintos sectores, ven el turismo como sí, pero no, o no conocen, o no le dan la importancia, o no sé qué sucede, pero francamente el gobierno no le ha puesto, ni este ni ninguno de los otros, la dedicación y el empeño que debe sacar para que el turismo sea realmente el primer ingreso en el país. Podríamos, al año 2019 cerramos con 2.300 millones de dólares de ingreso de divisas. Esa cifra fácilmente podría estar en 5 o 6 mil millones si tuviéramos un plan de acción del turismo y que el gobierno se involucrara en la cabeza del presidente para tener las leyes que se requieran, tener en el tema laboral, en el tema de incentivos tributarios, en el tema de atraer realmente inversión extranjera en el turismo en el país. No hay, salvo contadas excepciones y algunos negocios que se han cerrado en compra de porcentajes de algunas empresas por grupos extranjeros. Pero el resto no hay nada más. Entonces es muy triste decirlo, que todos los políticos y todos los que hacen campaña y demás dicen que el turismo es la salvación, pero cuando llegan al gobierno o a los puestos que les corresponda, no saben qué hacer y no hacen absolutamente mayor cosa. En el caso actual, el ministro Olsen tiene la mejor intención de hacer cosas, pero realmente no tiene un apoyo y un soporte en el gobierno central para tomar decisiones e impulsar el turismo como se debería hacer. Perfecto, perfecto, mi querido Norman, queremos agradecerle por su intervención y por su conversación sobre este tema bastante álgido y bastante importante en esta industria productiva del Ecuador, que es el turismo. Creo que nos hace mucha falta el creernos a los actores turísticos de que estamos en esa línea de acción, de producción, que somos importantes para la economía del Ecuador y empezar a trabajar en ese chip, ¿no? En la activación de este chip que nos permita tomar mejores decisiones, que nos permita generar estas alianzas estratégicas que verdaderamente funcionen y que no se queden archivadas y, lógicamente, empezar a dar lo mejor de nosotros para que esta industria empiece a trabajar. Mi querido Norman, hablaremos de todo esto y más en el Congretur 2022 en Riobamba. Esperamos que nos puedan acompañar los sectores hoteleros, los actores turísticos, para poder seguir analizando este tema, que seguramente nunca pasará de moda porque tenemos que irnos innovando, tenemos que ir resolviendo problemas, tenemos que ir actualizando y tenemos que ir dando ese servicio y esa atención que hoy por hoy nuestros clientes nos piden, ¿no? Y bueno, propender a que la industria turística, sí, como dice usted, mi querido Norman, ojalá y en un tiempo no muy lejano podamos llegar a esos 5.000, 6.000 millones fácilmente como un ingreso para el Ecuador. Quiero agradecerle, esperamos de que esta sea la primera de muchas oportunidades que podamos compartir con usted y invitarle, como digo, a que sea parte de este gran encuentro nacional de turismo que vamos a provocar en Riobamba este 5, 6 y 7 de septiembre en el Consejo Provincial de Chimborazo. Muchas gracias, mi querido Norman. Muchas gracias, Javier. Y este es el inicio de las cosas que se deben hacer, estos conversatorios, este esfuerzo que usted hace para invitar actores de diferentes áreas del turismo y que se exponga con claridad y franqueza los temas. Mil gracias y nos veremos próximamente. Así es, y también quiero agradecerles a cada una de las personas que se han conectado. Les invitamos a que nos sigan en nuestros canales de YouTube, que nos sigan en nuestras redes sociales, en donde seguiremos compartiendo más temáticas. La próxima semana
tendremos un conversatorio también bastante importante junto al presidente de Senacaptur, al ingeniero Holbach Muñetón. Le hemos invitado para hablar un poco del tema económico, de cómo solventar esas crisis económicas que la industria turística está hoy por hoy atravesando. Así que les esperamos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche para seguir en estos conversatorios rumbo a Congretur 2022. Les mandamos un abrazo enorme y estaremos en contacto. Muy buenas noches.